hemos esperado con mucha emoción la primera visita de la cátedra a nuestro campus, por lo que significa la cátedra para el Tecnológico de Monterrey. La cátedra Alfonso Reyes tiene como misión sensibilizar y enriquecer a la comunidad académica y a la sociedad en general sobre el papel de las humanidades en la vida contemporánea a través de las actividades culturales y de sus publicaciones. Con la cátedra Alfonso Reyes se está creando un nuevo espacio para la reflexión y el diálogo sobre temas de actualidad que nos competen a todos. Nuestra expectativa es que las actividades de esta cátedra despierten en nuestros alumnos, todos los estudiantes, profesores y toda la comunidad de nuestro estado y del país, en el caso del sistema TEC, el deseo de ejercer acciones comprometidas y responsables con el nuevo orden social a través del contacto con los intelectuales más sobresalientes de la actualidad, quienes compartirán su visión de México y del mundo. La Escuela de Humanidades y Educación le da la más cordial bienvenida y se honra en presentar a nuestro expositor, Javier García Diego Dantán. A continuación cederé el micrófono a nuestro director del Campus Chihuahua, Armando Baena. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto y mucho orgullo estar el día de hoy en este evento tan importante, no solamente para el TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, sino creo que es un evento importante para la comunidad, para la ciudad de Chihuahua. La Cátedra Alfonso Reyes, presente en Chihuahua. Esta es una de las actividades que en el marco del 80 aniversario seguramente vamos a estar teniendo durante este año. El TEC de Monterrey está cumpliendo este año 80 años de haber sido fundado por don Eugenio Garzazada, un hombre visionario, un hombre que siento yo que estaría muy orgulloso de ver eventos como este presentes en una ciudad tan importante como lo es Chihuahua y también con un invitado tan relevante como es Javier. De verdad me siento muy contento y muy orgulloso y quiero, pues a nombre de la comunidad del TEC de Monterrey, darle la más cordial bienvenida e insisto, invitarlos también a lo largo del año a nuestros diferentes eventos y actividades que estaremos llevando a efecto en esta ocasión. Quiero hacer ahorita también una mención muy especial, porque yo llegué aquí en enero, aquí a trabajar a Chihuahua, y dentro de las personalidades que me he encontrado aquí en Chihuahua, particularmente me dio mucho gusto de conocer a Vivian, la maestra de aquí de preparatoria, jubilada del TEC de Monterrey, trabajó durante 25 años y es de mucho orgullo para mí porque ahorita nada más en el momento que me presentaron, empecé a escuchar algunas historias y algunos comentarios acerca de la labor tan importante que hizo durante todo este tiempo y creo que es de mucho orgullo que regrese aquí a casa, está siempre su casa y muchas gracias por estar aquí. Además, familiar de Javier. Bienvenida y quiero pedirles un aplauso por favor para Vivian. Y me pidieron también hacer la presentación aquí formal del currículum de Javier García Diego Dantón. Cursó la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y posee 2 doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana, sobre todo en sus aspectos político y cultural y en un corte cronológico que abarca de finales del siglo XIX a mediados del 20. Ha sido profesor visitante y conferencista en diferentes universidades del extranjero, entre las que se encuentran Florencia, Dublín, la Autónoma de Madrid, Complutense, Salamanca y el Instituto Universitario Ortega y Gasset en España, así como las universidades de Brown, Chicago, Columbia, Harvard, Princeton, Stanford, Yale, la Sorbona, Cambridge, París, Bonn, Colonia, Hamburgo, Leipzig, Viena, Atenas, además de Brasil, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, La Habana, Montevideo, Quito, Santiago,
la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Libre de Berlín, del Centro de Velayo de la Fundación Rockefeller y hoy del TEC de Monterrey. Orgullosamente, claro que sí. Entre sus reconocimientos y distinciones figuran el Premio Salvador Azuelo, otorgado en 1994 y por segunda ocasión en 2010 por su trayectoria en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana, por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El Premio Biografías para Lerce del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con la biografía de Manuel Gómez Morín en 1997. El doctorado honoris causa por la Universidad de Atenas, Grecia, en junio de 2011, el doctorado honoris causa por la Universidad de General San Martín de Argentina, en octubre del mismo año. En 2017 se le otorgó la medalla Ignacio Manuel Altamirano de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y en octubre de 2018 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y de la Academia Mexicana de la Historia desde 2008, de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2013, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, también desde 2013, y miembro del Colegio Nacional desde 2015. Algunas de sus principales publicaciones son Así fue la Revolución Mexicana, en 8 volúmenes, Coordinador Académico General 1985-1986, Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, 1996, Porfiristas Eminentes, de 1996, Alfonso Reyes, 2002, La Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, 2003, Introducción Histórica de la Revolución Mexicana, 2006, Cultura y Política en México por-revolucionario, 2006, Textos de la Revolución Mexicana, 2010, Ensayos de Historia Sociopolítica de la Revolución Mexicana, 2011, 1913-1914, de Guadalupe a Teoloyucan, 2013, Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, Una amistad literaria, 2014, Alfonso Reyes, Un hijo menor de la palabra, Antología 2015, y Autores, Editoriales, Instituciones y Libros, Ensayos de Historia Intelectual 2015, El Fondo, la Casa y la Introducción del Pensamiento Moderno en México, 2016, y Hacia el Centenario de la Constitución, Discurso de Ingreso al Colegio Nacional, 2016. Ha sido director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Fue presidente del Colegio de México durante el periodo 2005-2015, institución de la que es profesor investigador desde 1991. Desde principios del 2017 se encuentra al frente de la Capilla Alfonsina y fue electo director de la Academia Mexicana de la Historia en febrero del 2018. Un orgullo tenerlo aquí, doctor, un placer, y él estará impartiendo dentro de la cátedra Alfonso Reyes, Pancho Villa, más historia y menos leyenda. Bienvenido nuevamente y un fuerte aplauso, por favor, para nuestro invitado. Para eso estoy yo aquí. No, mil gracias por esa presentación, muy sobrada, pero sí me gustó una cosa. En este tipo de presentaciones suelen remarcar las conferencias o cursos que has dado en el extranjero, y me gusta también que señalen las que he dado en México. Prácticamente he estado dando conferencias, cursos, de Aguascalientes a Zacatecas en orden alfabético y de Baja California a Yucatán o a Quintana Roo en términos geográficos. Siempre acepto las invitaciones a dar charlas, conferencias en, ya no le podemos decir provincia, ¿verdad? Pero tampoco queda claro que sea el interior del país, a lo largo de la República Mexicana. Y de hecho, esta charla efectivamente es parte de esta cátedra Alfonso Reyes del TEC, hace pues ya muchos años, casi 20. Carlos Fuentes la creó. La propuesta era
que los estudiantes del TEC no nada más fueran buenísimos en computación, en ingeniería, en economía, lo que fuera, sino que también tuvieran contacto con las humanidades. Yo creo que se ha ido avanzando muchísimo en este campo y bueno, pues una de mis actividades de este año es ofrecer una charla sobre Pancho Villa. Tiene que ver con el centenario del asesinato de Pancho Villa. Mi maestro Luis González decía que la historia broncínea, la historia calendárica, no era del todo rigurosa, pero luego decía, es peor la ignorancia o la desmemoria histórica. Entonces, cuando hay una efeméride, pues hay que conmemorarla, hay que contemplarla, y en este caso, Pancho Villa es una figura, sin lugar a dudas, interesante. Y lo primero que debo decir es que, bueno, el año pasado también me motivó el que el presidente del país decidiera que el año iba a estar dedicado a Ricardo Flores Magón. Siempre me llamó la atención que un jefe de Estado conmemorara a un anarquista cuyo trabajo es acabar con el Estado. Bueno, en esta ocasión el presidente decidió que el año iba a estar dedicado a Pancho Villa con la leyenda, el subtítulo de El Revolucionario del Pueblo. La verdad, desde que esto fue hecho público, surgieron críticas, reclamos, en buena medida justificadas. Pancho Villa fue un revolucionario que dejó muchas heridas en diferentes regiones del país donde operó, y sobre todo los colectivos de mujeres pues cuestionaron que fuera Pancho Villa nuestro personaje del año. Además, a mí me sorprende porque había alternativas. El presidente nunca se ha dicho soy villista, pero constantemente dice ser maderista. Y bueno, este año se cumplen 150 años del nacimiento de Madero y 110 años del inicio de la decena trágica y de la muerte de Madero. ¿Por qué no? Yo creo que hubiera logrado más consenso conmemorar, que quiere decir recordar juntos a Madero y no a Pancho Villa, que ya ha generado enormes problemas. No solamente es con muchos descendientes de gente lastimada en sus vidas, en sus intereses por Pancho Villa, no solamente las mujeres, también me parecía un poco, digamos, un poco diplomático decirle a Estados Unidos, el país con el que tenemos las máximas relaciones comerciales, económicas, sociales, políticas, decirle que este iba a ser el año de Pancho Villa. Bueno, pues, en fin, vamos a dejar esta propuesta del presidente avalada por el Congreso y pasemos entonces a ver a Pancho Villa. Lo primero que debe quedar muy claro es que yo soy historiador profesional, ¿sí? No me interesa, el maestro Edmundo Gorman decía que los historiadores no estamos ni para condenar ni para defender a los muertos, estamos para entenderlos. Entonces, no voy a reivindicar a Pancho Villa, ¿sí?, aunque tendría elementos para hacerlo, y tampoco voy a ser un fiscal acusador, no soy un agente del Ministerio Público, soy historiador y como tal trato de entender a Pancho Villa. Que por cierto, fue el revolucionario, ¿sí? Gracias, director. Fue el revolucionario más complejo de la Revolución Mexicana. Fíjense lo que estoy diciendo, el más complejo, porque sabemos que Madero clarísimamente quería que en México se instaurara la democracia. Venustiano Carranza quería ponerle límites a la revolución constitucionalista y que todas las reformas, cualesquiera que fueran, se manejaran normativamente, con leyes, muy bien, con una constitución. Zapata quería la recuperación de las comunidades, la recuperación de las tierras de las comunidades y de los gobiernos locales, ¿sí?, electos en sus métodos tradicionales. Álvaro Obregón y los demás sonorenses querían el ascenso político, económico, social de las clases medias. ¿Qué quería Villa? ¿Qué quería Villa? No dejó una propuesta de reforma agraria. Sí, en vida hizo
Hemos esperado con mucha emoción la primera visita de la cátedra a nuestro campus, por lo que significa la cátedra para el Tecnológico de Monterrey. La cátedra Alfonso Reyes tiene como misión internacional. Y vaya si tuvo repercusiones internacionales la actividad revolucionaria de Pancho Villa. Es de los revolucionarios mexicanos que más impacto internacional tuvo. ¿Sí? Simplemente con el ataque a Columbus y la expedición punitiva podemos asegurar que Pancho Villa es parte de la historia mundial de esos años. Entonces, comienzo con las diferentes etapas y la primera es los orígenes familiares. Como ustedes saben, Pancho Villa no era de Chihuahua, era de Durango, de una zona del noroeste de Durango, de La Coyotada, un rancho en el distrito de San Juan del Río, allá en Durango. Pero lo importante es qué hacían sus padres. Sus padres eran aparceros de una de las grandes haciendas de la familia López Negrete en el norte de Durango. ¿Qué significa ser aparcero? Bueno, pues los dueños de la hacienda le permitían a ese aparcero, el padre de Pancho Villa, ¿sí?, señor Arango, que pudiera cultivar en esos terrenos que no eran propiedad de él, eran propiedad del hacendado, a cambio de una cierta cantidad en efectivo, a veces en producto y a veces en trabajo. Uno estaba obligado a de repente colaborar con el dueño de la hacienda. Bueno, esa es la parte histórica. La leyenda nos dice que defendiendo a una de sus hermanas, porque el patrón se estaba propasando con ellas, Villa tuvo dos hermanas, una se llama Martina y la otra Marianita, increpó al hacendado, al patrón, alguien dice que incluso le disparó, tuvo que huir, y bueno, pues es un agravio muy fuerte cometer ese delito contra tu hacendado, contra tu patrón, contra el dueño de las tierras que trabaja la familia, y estuvo deambulando Pancho Villa, bueno, en ese entonces todavía Doroteo Arango, por diferentes regiones del norte de Durango. Otra explicación dice que no, que eso es leyenda, que lo de la hermana nada, que realmente cometió un asesinato y que esto fue lo que lo orilló a salir de la hacienda, de donde estaba la familia, y tener una vida bandidil durante unos años. Incluso se asegura también que fue incorporado al ejército mediante leva, que tuvo una temporada, ¿sí?, de recluta forzado, terminando por escaparse más o menos un año después. Esto nos permite entender dos cosas: la capacidad militar de Pancho Villa, o sea, tuvo contacto con la organización castrense desde muy tempranas fechas. Para algo le sirvió ese año que estuvo, digamos, reclutado de manera forzosa en las fuerzas militares porfiristas, en este caso estatales. El caso es que un segundo momento de Pancho Villa, dejemos ya los orígenes familiares, es su vida bandidil, prácticamente desde su adolescencia, en el norte de Durango. Sabemos pues que para sobrevivir como bandido se tuvo que asociar con bandas mayores. Una es la de Ignacio Parra, también estuvo con Refugio Alvarado, en fin, bandidos en todos los estados, había bandidos en esa época, y bueno, uno tenía que irse, digamos, juntando con la banda que fuera más afín a esta persona. Sin embargo, después de varios años de vida bandidil, perseguido por autoridades militares como desertor, perseguido por autoridades judiciales por el asesinato que había cometido, o perseguido, digamos, por la cordada, la policía rural, por lo que había hecho con su patrón, en caso de que sea cierto, Villa decidió trasladarse a la zona de Parral. Y entonces ya, pasa a Chihuahua, lo tenemos en la zona de Parral, básicamente con tres oficios: albañil, gambusino, minería individual, y arriero. En algunos de estos casos fue arriero para inversionistas, para empresarios extranjeros, que lo acreditaban, consideraban que era un muy buen empleado. ¿Qué significa ser arriero? Bueno, pues ustedes saben,
trasladar mercancías de un lugar a otro, pero esto te capacita, te prepara para una vida militar. Ya trae el antecedente de la vida bandidil. Agréguenle que todo arriero debe conocer el manejo de caballos y mulas, el manejo de las armas, el conocimiento de la geografía humana, en dónde puedes encontrar gente que te va a permitir pernoctar, en dónde vas a poder conseguir alimento para tus animales y en dónde hay un número excesivo de bandidos. Todo eso estaba ya en la mente y en la experiencia de Pancho Villa poco antes de la Revolución Mexicana. Ahora, uno podría pensar, bueno, en Parral solamente tuvo empleos legales diversos, el milusos, digamos, el albañil, el gambusino, el arriero, no. ¿Cuántas veces tuvo problemas policiales porque empezaban a sospechar, bueno, este hombre de dónde viene, cuáles son sus antecedentes? Parece ser que tiene acusaciones de bandido ahí en Durango, en fin. Entonces, Pancho Villa durante esas temporadas se convertía en abigeo. O sea, robaba ganado, sobre todo a las grandes familias de Chihuahua, pues obviamente a los Terrazas, otras familias, Falomir, Luján y demás, y lo vendía a las carnicerías que podían comprar ganado robado o que estaban dispuestos a comprar ganado robado. Por cierto, esto le daba cierta popularidad. La leyenda de Pancho Villa a nivel local, todavía ni siquiera a nivel estatal, empezó en ese momento. Para los vecinos, ¿sí?, el ver a este joven enfrentar a las autoridades policiales, a las autoridades judiciales, a las autoridades militares, le daba un halo de heroicidad. Y por otro lado, robar ganado a los grandes empresarios ganaderos de Chihuahua de aquel entonces no lo ponía, ¿sí?, en contra de la comunidad, en contra de las comunidades campesinas, todo lo contrario, ¿sí? Las comunidades campesinas estaban molestas con los grandes hacendados porque desde que comenzó la gran industria de la carne, les habían cerrado los pastos a las comunidades pequeñas, ¿sí? Antes había pastos abiertos, pero claro, cuando empezó el negocio, pues dijeron, esto está reservado para el ganado de nosotros. Y segundo, el ganado de estos grandes empresarios trillaba los cultivos de las comunidades campesinas. Por eso el refrán castellano del siglo X, o patas o matas, se refiere a patas de animales y matas de matorrales, no pueden convivir. Entonces, el que Villa cometiera estos actos de abigeo no lo ponía en contra de las comunidades campesinas, sí lo ponía en contra de las grandes familias de ganaderos, de las grandes familias de hacendados, pero en fin, esa es la situación con la que Pancho Villa llega al 1910, se incorpora a la lucha armada, tiene las capacidades castrenses, o sea, ha sido bandido, ha sido arriero, pero a diferencia de todos los demás que he mencionado, Madero, Carranza, Zapata, no tiene antecedentes políticos, que es otra de las características de él. Parte de que no haya producido un plan de reforma así coherente, un programa, es porque Villa nunca tuvo una actividad política previa a la Revolución. Es de los pocos líderes que carecía de ese antecedente. Tampoco había sido el líder agrario el que encabezaba los reclamos agrarios de su comunidad, como sí lo fue, por ejemplo, Toribio Ortega de Cuchillo Parado, Calixto Contreras en Cuencamé, en fin, Pancho Villa no tenía esa condición. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tuvo tanto éxito desde que se incorpora a la Revolución? Parece ser que se incorporó invitado por Abraham González, quien parece ser que le compraba pues parte del ganado robado para poderlo introducir en algunas carnicerías. Espero no estar diciendo, porque siempre conferencias en Chihuahua no falta al final, digo, oiga, usted dijo, y estoy hablando como historiador. Y dije el parece ser. Bueno, tuvo mucho éxito en la lucha maderista, repito, por su capacidad militar, porque la lucha maderista se concentró en Chihuahua,
Y sobre todo se concentró, pues ahora sí que en la Sierra de Durango, la Sierra del Occidente de Durango. Madero le otorgó rápidamente su confianza, primero por el aval de Abraham González, el principal maderista de Chihuahua. Y segundo, porque rápidamente Villa le significó a Madero un contrapeso contra los orozquistas, contra Pascual Orozco. Madero desconfiaba mucho de Pascual Orozco y el único que le podía garantizar cierta estabilidad, digamos, entre los sectores populares, un contrapeso en los sectores populares de Chihuahua, era clarísimamente Pancho Villa, que detestaba a Pascual Orozco, ¿sí? Entonces, esta es, a mi modo de ver, la razón por la cual Pancho Villa tuvo un éxito notable. El caso de Orozco hay que llevarlo poco más. Como todos ustedes saben, hacia marzo de 1912, finalmente Orozco se rebela contra Madero. Tiene unas primeras semanas de éxito notable, ¿sí?, al grado de que el secretario de guerra de Madero, quien solicita asumir el mando de la lucha contra los orozquistas, se suicida en la primera derrota. Imagínense ustedes que el secretario de la Defensa, después de un combate con los chapitos, se suicida. Bueno, pues sí sería preocupante, ¿no? Siempre quedó la duda por qué se suicidó José González Salas. El caso es que que Madero decidió sustituir a González Salas con el hombre que le podía garantizar más eficiencia castrense, el militar más duro, pero el más eficiente, que se llama Victoriano Huerta. Entonces nombra a Victoriano Huerta. No es que lo haya nombrado durante la Decena Trágica, no, Madero confiaba en él desde antes, desde la lucha contra los orozquistas. Pero no solamente hace eso, dice, bueno, vamos a atacar a la rebelión orozquista con el ejército federal, encabezado por Victoriano Huerta. Pero para poder combatir a los guerrilleros orozquistas, necesitamos guerrilleros de la misma naturaleza. Entonces, Madero le pidió a los gobernadores del norte, a Maytorena en Sonora, a Abraham González en Chihuahua, a Venustiano Carranza en Coahuila, que organizaran fuerzas, se llamaban fuerzas irregulares o fuerzas auxiliares, para que colaboraran, ¿sí?, para que colaboraran con el ejército federal en el combate contra los orozquistas. Pancho Villa estuvo a las órdenes de Victoriano Huerta durante unos meses de 1912 y sabemos que ahí también mejoró su conocimiento de las tácticas militares. Parece ser que ahí es cuando entra por primera vez en contacto con la artillería. No es que se le haya presentado Felipe Ángeles tiempo después, no, parece ser que su primer contacto fue con la artillería huertista, nada menos que con Rubio Navarrete. La relación entre Huerta y Villa fue muy mala, al grado de que Huerta lo quiso fusilar. Un asunto disciplinario menor, no vale la pena meternos en. Se quería quedar con la huella de no sé, una yegua de no sé quién. Se permuta la sentencia de muerte que le hacía el general en jefe en el campo de batalla por una prisión en Ciudad de México. Y entonces estuvo la segunda mitad de 1912 Pancho Villa preso en la prisión militar de Santiago Tlatelolco en Ciudad de México, de la que se escapó el día de Navidad. Se fue a Estados Unidos sin muchos recursos, pues como todo aquel que se escapa de una cárcel. No sería la primera vez ni la última que Villa enfrentaba ese tipo de problemas. Sabemos las autoridades de esa prisión colaboraron en su huida, uno muy concreto, Carlitos Jauregui, en fin, ¿para qué les doy más detalles intrascendentes? ¿Sí? El caso es que Pancho Villa se radica en Estados Unidos y 2 semanas, bueno, no, un poco más de 2 semanas después, 6 semanas después, se da el cuartelazo en contra de Madero. Y Villa lo primero que hace es, 1, quiere reivindicar a Madero, que había sido un gran jefe para él. Y segundo, quiere castigar a Victoriano Huerta, quien lo había intentado fusilar meses atrás, por ser el responsable del cuartelazo contra Madero. No tiene elementos para pasar a México a hacer la lucha y obtiene un financiamiento de un diputado sonorense llamado Adolfo de la Huerta. Con esos recursos, Villa penetra con menos de 10 personas bajo su mando, hizo una campaña durísima
Bueno, primero empezó a visitar las comunidades que habían sido fieles a Villa en la lucha contra Porfirio Díaz y que habían aportado contingentes en la lucha de 1912 contra los orosquistas. Sabemos qué poblaciones tocó, no doy los nombres porque ustedes las conocen mejor que yo, pero fue visitando los pueblos, fue encontrándose con sus viejos cabecillas, empezó a tener, digamos, mayor presencia, pero todavía no era ni el líder ni era un movimiento fuerte. Los huertistas habían decidido que los estados más importantes en los que había que tener más presencia en contra de los revolucionarios eran Coahuila, porque estaba el jefe Carranza, y Chihuahua, ¿sí? Sonora les importaba menos por razones estratégicas, era más difícil llegar de Sonora a Ciudad de México. Bueno, Villa, repito, después de una campaña de varios meses de muchas dificultades, creó la División del Norte en septiembre de 1913. O sea, pasó de marzo a septiembre en una campaña de crecimiento, de ascenso, pero muy difícil, hasta que finalmente en septiembre crea la División del Norte, que es una entidad especial, y esto nos va a ayudar a entender al Villa posterior. No es una organización militar, ¿sí?, a propuesta del primer jefe, Carranza, quien era el que tomaba las decisiones sobre creación de instancias militares, fuerzas y demás. No, es una fuerza, es una división que crean, ¿sí?, por decisión propia los diferentes jefes que lo van acompañando. Y esto, a mi modo de ver, pues es importantísimo porque el surgir o el crear la División del Norte, ¿sí?, le daba un grado de autonomía frente a Carranza, porque no solamente habían creado la División del Norte de manera autónoma, sino que ellos habían elegido a Villa como jefe y además le habían otorgado el grado de general. Repito, con absoluto, pues no distanciamiento, pero sí autonomía frente a Venustiano Carranza. Una vez que se creó la División del Norte, la eficiencia de esas fuerzas aumentó notablemente, ¿sí? Vinieron las tomas de Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Ojinaga, que fue la última plaza importante ya a principios de 1914, y después, ya con el control del Estado, Villa se convierte en el hombre fuerte, es al mismo tiempo jefe de la División del Norte y gobernador del Estado. Carranza le pide que nombre un gobernador civil y nombra a Manuel Chao, pero Villa, que era un hombre, no se confundan, era un hombre muy inteligente, dice, está muy bien, él como gobernador es la autoridad máxima en el Estado, pero Chao también es parte de la División del Norte, y como yo soy el jefe de la División del Norte, ¿sí?, es mi subalterno. Entonces sí tuvo una relación con Chao y con Carranza muy difícil. Esta presencia, este ascenso de Villa gobernador se da a partir de marzo más o menos de 1914. También Villa otra cosa que logra es ponerle a Chao un secretario de gobierno absolutamente leal a Villa, que se llamaba Silvestre Terrazas. Entonces, él va manejando muy bien sus fichas y decide, ya después de haber controlado Chihuahua, dirigirse al centro de México para derrocar a Victoriano Huerta. Claro, primero tiene que ir hacia la zona de Coahuila-Durango, a la comarca lagunera, son los triunfos de Torreón, Paredón, Tierra Blanca, y luego ya se dirige hacia Zacatecas. Aquí creo que vale la pena considerar, bueno, por cierto, vamos a hacer un paréntesis. Como gobernador, que es muy importante, ¿sí?, en el gobierno de Villa, él no tiene una política, repito, agraria de manera consistente, un plan muy claro. Sí hace incautaciones de propiedades, pero decide no entregarlas, no repartirlas entre los soldados, porque le hubiera quitado eficiencia a la División del Norte, se hubieran quedado a cultivar las tierras que le acababan de dar, en lugar de continuar la lucha bajo las órdenes de Villa. Entonces, no hizo una gran reforma agraria. Sí, también lo que acostumbraba a hacer era vender carne y otros productos alimenticios, pero sobre todo carne, obviamente carne incautada a los grandes hacendados ganaderos de aquí.
Entonces, vendía esas carnes a precios subsidiados en los mercados populares de las ciudades que controlaba el villismo, de Chihuahua, Parral y las que siguen, ¿sí? Esto le dio una enorme popularidad, pero le va a afectar posteriormente porque al vender la carne a precios subsidiados, él recibía menos ingresos, ¿sí? Y esto le dificultó la adquisición de armas y pertrechos a partir de 1914. O sea, recibo pocos pesos porque vendo barato la carne y una vez que estalló la Primera Guerra Mundial, los precios de armas y municiones se fueron para arriba. Y esta es una de las razones por las cuales podemos entender la derrota de Villa a lo largo de 1915. O sea, créanme, no es un asunto ni de valentía, ni de estupidez, son explicaciones sociohistóricas, a mi modo de ver, muy interesantes. Se me hace más interesante este tipo de personajes explicados históricamente que las leyendas. Ya las leyendas me aburren. ¿Así? La historia, la realidad es mucho más compleja, más fascinante que cualquier tipo de mitos y leyendas. Zacatecas. Carranza no quería que Villa tomara Zacatecas, sobre todo por dos razones. Porque una vez tomada Zacatecas tienes el camino abierto hacia Ciudad de México, ya no hay interrupción del ferrocarril, se va derecho a Ciudad de México y hay la posibilidad de que al llegar a Ciudad de México te conviertas en el héroe de la revolución porque liberaste la capital del país. Y segundo, puedes entrar en alianza con los zapatistas, que están a tiro de piedra de la capital, y modificar la naturaleza de la revolución. Y Carranza esto lo entendió muy bien y dijo, no, la revolución no es una lucha que incorpore el elemento agrarista, pero no es predominantemente una revolución agraria, ¿sí? El liderazgo está en otros lados. Bueno, entonces Carranza, el primero, responsabilizó a Pánfilo Natera con el argumento de, tú eres división del norte, Zacatecas le corresponde a la división del centro y por lo tanto debe ser tomada por Pánfilo Natera, aparentemente originario de Zacatecas. Hay discusiones sobre si es de Zacatecas o de Durango, pero en fin, Pánfilo Natera. Pánfilo Natera no pudo tomar Zacatecas, obviamente. Entonces, Carranza le pide a Villa que divida a sus hombres y mande una parte a colaborar con Pánfilo Natera y otros que se vayan a Saltillo a ocupar esa ciudad. Y Villa entiende perfectamente, dice, no, para que sea menos costosa la toma de Zacatecas tengo que ir con todo. Tengo que arrollar, es la única manera de tener menos muertos y menos heridos. Entonces Villa toma Zacatecas y aquí entramos en una discusión interesantísima. Una vez que Villa toma Zacatecas, deja de ser un subalterno de Venustiano Carranza, se convierte en un personajazo de la Revolución Mexicana. Están a punto de romper porque Villa tomó Zacatecas, no le entregó el mando a Pánfilo Natera, lo que sea. Entonces se organizan unas pláticas que a mi modo de ver son fundamentales para la historia de la Revolución en Torreón. La toma de Zacatecas fue el 23 de junio de 1914. Vienen estos días de rompimiento o de casi rompimiento entre Carranza y Villa. Se acuerda finalmente que haya unas pláticas de avenimiento que tienen lugar los primeros días en Torreón. ¿Por qué eran importantes esas plazas? Porque cuando Villa negocia con Carranza o con la gente de Carranza en Torreón, quiere decir que está al mismo nivel, porque están negociando nada más esos dos grupos. O sea, Villa ascendió en ese momento a las altas esferas de la Revolución Mexicana. Y segundo, Carranza sabía que necesitaba el apoyo de Villa, o por lo menos no dar la imagen de que había habido un quebranto, un divorcio en las fuerzas revolucionarias, para darle el último golpe a Victoriano Huerta. Estamos hablando de que las negociaciones de Torreón fueron del 4 al 8 de julio, más o menos. Cuando Huerta se entera de que Villa y Carranza no rompieron, sino de que llegaron a un acuerdo en Torreón, el mismo día que Álvaro Obregón está tomando Guadalajara, bueno, Orendain, que le permite meterse al centro del país y luego ya enfilarse hacia la capital, Huerta renuncia.
Vean ustedes la importancia de la toma de Zacatecas, pero sobre todo la importancia de las negociaciones de Torreón que dieron lugar a que Villa y Carranza no rompieran, pero algo más. ¿Cuál fue el acuerdo fundamental de Torreón? Acordaron que al término de la revolución hubiera una convención de generales. Ahí está el origen de la convención, en esas negociaciones de Torreón. O sea, Carranza y Villa están a la misma altura, o por lo menos se está tratando con un Villa de verdad muy importante. Son los años más importantes o los meses más importantes de Villa a partir de Zacatecas y Torreón hasta su derrota en Celaya. Y acuerdan los dos tener esa convención de generales. No voy a entrar más en detalles. Se va Huerta, entra Carranza a la Ciudad de México y, como había quedado pactado, convoca a una reunión de generales, que es la convención. El problema es que Villa decide no ir a Ciudad de México a la convención de generales convocada por Carranza, porque dice Ciudad de México está dominada por carrancistas. Entonces, solamente participo si elegimos una plaza equidistante entre territorios villistas y entre territorios carrancistas, y esa plaza fue Aguascalientes. Esa es la única razón por la cual se llama Convención de Aguascalientes, porque acordaron que era un punto equidistante. Entonces, van a Aguascalientes y ahí sigue el ascenso de Villa. Son los meses más importantes de Villa, mediados de 14 a, digamos, abril de 15. Ahí es cuando es un gran personaje de la Revolución Mexicana. ¿Qué sucede en Aguascalientes? Bueno, cada vez hay más presencia de delegados villistas, porque se conformaba, una de las características de la convención, no había delegados electos, eran o los propios generales o representantes de los generales, uno por cada 1000. ¿Quién le iba a decir a Pancho Villa que tenía 30,000 en lugar de 20,000? ¿Quién? ¿Con qué estadísticas? ¿Sí? Entonces Villa mandó muchísimos representantes generales. Los carrancistas empezaron a verse en desventaja, se empezaron a retirar, con lo cual aumentó el predominio de los villistas. Luego convocan a los zapatistas, se los llevan a Aguascalientes, se declaran soberanos y desconocen la autoridad de Venustiano Carranza. Esto dio lugar a la Guerra de Facciones de 1915. Carranza es desconocido por el gobierno de la Convención, tiene que salir huyendo de Ciudad de México y el gobierno de la Convención, o sea, Aguascalientes, nombra a Villa jefe del ejército de toda la Convención. Ya no es nada más División del Norte, eres el jefe del cuerpo de ejército de la Convención. ¿Sí? Su única encomienda es hacerle la guerra a Venustiano Carranza. Carranza se va a Veracruz, Villa desciende a Ciudad de México a apoyar al presidente Eulalio Gutiérrez, a iniciar la campaña contra Carranza y a establecer el pacto que él hubiera querido establecer meses atrás, el pacto con los zapatistas llamado Pacto de Xochimilco. Se encontraron en Xochimilco primeros días de diciembre de 1914 Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ahí hacen un pacto militar que no fructificó, o sea, no se hizo realidad. El pacto decía, yo, Pancho Villa, te voy a dar armas y municiones a ti, Emiliano Zapata. Yo, Emiliano Zapata, voy a colaborar en la lucha contra Carranza, voy a hostilizar al gobierno de Venustiano Carranza, está en Veracruz, bueno, yo controlo Morelos, controlo Puebla y desde ahí voy a hostilizar al gobierno de Venustiano Carranza. Ninguna de las dos cosas se hicieron. ¿Sí? Villa decidió que las armas y municiones eran para él, que las necesitaba y… Sí. ¿Ya? ¿Las preguntas? Déjenme terminar. Y ya me perdí. Se fue a Veracruz. No, eso ya. No, Villa, Zapata no fue a combatir a Carranza porque Zapata tenía una mentalidad de no salir de Morelos. Ellos era más bien un ejército defensivo, más que un ejército de avance. Entonces, esa parte no fructificó, pero hay algo más. En ese pacto de Xochimilco quedó claro, o quedaron claros los límites y las posibilidades de Zapata y Villa. Fueron extraordinarios revolucionarios, los dos,
aportaron a la revolución, uno el elemento agrario y otro el elemento popular, no necesariamente agrario, pero sí popular, pero también tenían limitaciones, no tenían una visión nacional, y ahí quedó claro en el Pacto de Xochimilco. Tenían una visión absolutamente ruralista del país, y el país era mucho más que el escenario rural, y tenían una visión, en el caso de Zapata, absolutamente, los dos, Villa menos, pero Zapata absolutamente regionalista, localista. Y ahí está el límite de Pancho Villa. Luego vinieron ya la guerra, la famosa guerra de 1915, Villa fue derrotado en Celaya, abril de 1915, luego en León, Aguascalientes. La explicación no se limita a decir fue derrotado porque las fuerzas de Álvaro Obregón utilizaron ametralladoras y alambres de púas, trincheras. No, es mucho más complejo que eso, ¿sí? Podríamos decir, entre otras cosas, en términos económicos, Carranza estaba en Veracruz. En Veracruz tenía acceso a los impuestos de exportación de petróleo. Tenía acceso a la zona fabril de Veracruz. Luego rápidamente controló las zonas agrícolas, las zonas cerealeras del Valle de México. En cambio, Villa pues ya se había consumido todos los bienes de Chihuahua, ya no había recursos, ya se había o vendido a Estados Unidos o vendido a precios subsidiados el ganado de los terrazas. Entonces, Villa no tiene muchos recursos y además mantener la Ciudad de México es muy caro, mucho más caro que mantener Veracruz. Entonces, entre otras razones, esto nos explica la derrota de Pancho Villa. Fue derrotado totalmente, incluso disuelve la división del norte, intenta tomar Sonora, fracasa y regresa a Chihuahua finales de 1915, totalmente vencido. Si habían salido 40,000 hombres a principios de año, ahora regresaron menos de 4,000. Y regresa además con un rencor especial con Estados Unidos que no lo había tenido en los años precedentes. Acusa a Estados Unidos de su derrota en Sonora, acusa a Estados Unidos de haber llegado a un acuerdo con Venustiano Carranza. Efectivamente, Estados Unidos había reconocido a Carranza, bueno, reconoció al que ganó la guerra, no iba a reconocer al perdedor. Y entonces Estado de Villa empezó con una actitud muy claramente yancófoba, que se expresó primero el asesinato de los mineros en la estación Santa Isabel, enero de 1916. Luego, el ataque a Columbus, ¿sí? Principios de marzo de 1916. Asaltos a diferentes propiedades de norteamericanos, una muy famosa, muy imprudente, el rancho que tenía en Bavícora este periodista William Randolph Hearst, que claro, le generó muchísimos artículos en contra en la opinión pública norteamericana. Pero el ataque a Columbus generó la expedición punitiva. La expedición punitiva, no voy a entrar en la historia militar de la expedición punitiva, pero sí podemos decir que Villa, al final de la punitiva, ¿sí?, sobrevivió militarmente porque siempre evadió, nunca hubo un combate entre villistas, bueno, entre villistas sí, Villa y los punitivos, siempre se ocultó. Pero al final, cuando se retiran los punitivos, Villa ha recuperado su prestigio, porque ha sido el que ha luchado contra los norteamericanos. Entonces esto le permitió incluso reclutar un número considerable de gente, aumentó sus fuerzas y pudo, digamos, por una temporadita corta, tomar Chihuahua capital, Parral y demás. El problema es que al tener una mala relación con Estados Unidos, ya no vio posibilidad de conseguir armas y municiones, y además los recursos, el pago de ciertas compañías, el pago de seguridad que les dan ciertas compañías norteamericanas, se vino abajo. Entonces, estos años que van de 1917 a 1920, ¿sí?, son los años en donde Villa comete los mayores excesos para sobrevivir, para mantener a sus ya reducidas fuerzas, comete muchos actos, exacciones, de verdad, violencia contra no contra la oligarquía, como dice el presidente, no, contra los habitantes de los pueblos y los habitantes de la zona rural de Chihuahua. Por eso se crean las defensas sociales, ¿sí?, con apoyo del gobernador Enrique, sí, lo que ustedes quieran, pero se crean las defensas sociales. Y así estuvo Villa, fueron sus peores años, los años de mayor violencia, todos los excesos
lo más probable es que estén ubicados durante esos 3 años de 17 a 20, hasta que vino el derrocamiento de los sonorenses, el derrocamiento de Carranza por los sonorenses, llegan los sonorenses y quieren pacificar al país, integrar a todos los rebeldes anticarrancistas, entre otros a Pancho Villa. Pero había un problema, ¿cómo pones a Obregón a negociar la pacificación de Villa si se odiaban mutuamente por el resultado de las batallas de Celaya? Ahí aparece Adolfo de la Huerta, el que le había dado dinero para que penetrara México en 1913. Entonces, con de la Huerta sí negoció, y ustedes saben, le dieron la hacienda de Canutillo. La última etapa en la biografía de Pancho Villa es un hacendado preocupado por obtener buenas rentas, o sea, buenas ganancias en la hacienda de Canutillo para mantenerse él y su extensísima familia. No voy a entrar en detalles de cómo se componía la familia de Villa, pero el número de niños era suficiente como incluso tener una escuelita en Canutillo, que por cierto, para evitar problemas en Chihuahua, Canutillo está en Durango, en el norte de Durango. O sea, los de Chihuahua querían un poco, no. ¿Por qué? Porque había mucho revolucionario local de Chihuahua que no congeniaba con Villa, entre otros, por ejemplo, el gobernador Ignacio Enríquez. Pues era clarísimo que no veía con buenos ojos que Villa estuviera aquí. Bueno, por diferentes causas, así como hay que ver lo local, lo regional, lo estatal y lo internacional, hay muchos intereses en juego en el asesinato de Pancho Villa. O sea, hay desde un diputado local de Durango, Salas Barraza, desde el interés, por ejemplo, de Joaquín Amaro para que no se involucre en la inminente rebelión de la Huertista. Parece ser que un miembro de la familia Herrera está muy interesado y participa por razones justificadísimas, pues había prácticamente extinguido a esa familia, a la familia de los Herrera. Todo esto hace más o menos que entendamos el asesinato en julio de 1923 de Pancho Villa. Y después de su muerte, durante muchos años, no tuvo mayores ecos. Mientras dominaron el país los Obregones y los Calles, la figura de Villa estuvo, digamos, aletargada. Su recuperación comenzó con la llegada de Lázaro Cárdenas, es cuando empiezan a aparecer las obras de Martín Luis Guzmán, de Nelly Campobé, películas de Fernando de Fuentes y demás. Y hoy, ¿dónde se cultiva la admiración por Pancho Villa? En términos agrarios, no. Todavía, cuando alguien habla de un agrarista en la Revolución Mexicana, piensa en Zapata, no en Villa. Pero Villa se ha convertido en los últimos años, y eso lo saben ustedes mejor que yo, en el ícono, en el reivindicador de muchos sectores populares de la franja fronteriza del norte de México y del sur de Estados Unidos y de los migrantes. Ahí radica hoy en día el prestigio de este complejísimo personaje que fue Pancho Villa. Gracias. Y bueno, como parte del espíritu de la Cátedra Alfonso Reyes, vamos a abrir un espacio a preguntas y respuestas. Permítanme primeramente agradecer la presencia con nosotros del decano de Occidente, Luis David Cabrera Fraire, que aquí se encuentra por su presencia y el respaldo a la Cátedra Alfonso Reyes en Chihuahua y a la Escuela de Humanidades y de Educación. Muchísimas gracias. Y vamos a abrir primeramente el micrófono a la librería y al Círculo de Lectura Sándor Márai, quienes han dado gran difusión y respaldo a este evento, y después abriremos a otro círculo de lectura y luego al público en general. Entonces, le cedemos el micrófono al Círculo de Sándor Márai. Pues a ti, gobernador, sí. ¿Alguna pregunta? Pues que le entre el público. Al público en general. Muchas gracias. Yo tenía mucha emoción de conocerlo, ya lo había leído desde hace varios años. Pues yo
estoy terminando la licenciatura en historia en la UASH, y justamente pues estoy terminando la tesis y quería hacerle una pregunta muy específica en relación a un artículo que usted publicó, bueno, en conjunto con Josefina MacGregor de Alemania en la Revolución Mexicana. Sí. Y pues ahorita usted mencionaba que Villa es de los personajes más internacionales y a mí me llamó mucho la atención, por eso en la cuestión del ataque a Columbus, pero pues por ejemplo en la tesis tengo un capítulo, ¿no?, que habla sobre lo que la prensa estadounidense mencionaba sobre un apoyo que usted pues ya conoce, ¿no?, del que se ha hablado mucho por parte de Alemania para financiar a Villa, que incluso involucra a Japón, lo mismo que pasa con el telegrama Zimmerman y que se repite durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita que mencionó también esta cuestión de cuando atacan a la hacienda Bavícora y que se enemistan pues aún más, ¿no?, con Hearst y la prensa estadounidense, los artículos que reciben en contra, pues yo deseo preguntarle desde su perspectiva, incluso a la fecha, ¿no?, porque el artículo lo publicó hace ya un tiempo, ¿cuál es la opinión, bueno, cuál fue la participación de Alemania, si usted cree que sí hubo una injerencia al apoyar a Villa al ataque a Columbus, o si fue pues meramente propaganda de la prensa estadounidense? Sí. Bueno, a ver, no hemos encontrado documentos fehacientes, ¿sí?, de algún interés directo de Alemania, de algunos contactos de agentes alemanes con Villa. Se ha rumorado mucho, se ha dicho, sí. Pero esos documentos por lo general no se producen. O sea, yo siempre les digo a los alumnos, por favor, no vayan a ustedes a desperdiciar su vida buscando el telegrama de mátalos en caliente, esas cosas. Ningún político te va a escribir ese telegrama. O sea, entonces, hay cosas que son instrucciones verbales o incluso aprovechas la circunstancia una vez iniciado el conflicto. Dicho esto, Alemania sí tuvo interés clarísimo, ¿sí?, en la Revolución Mexicana, antes de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando, porque quería suministrarle armas y pertrechos a México, ¿sí?, desplazando a las fábricas francesas que eran las que había siempre acudido Porfirio Díaz y que luego acudió Madero, sobre todo una fábrica que se llama Saint-Chaumont. Entonces, para Alemania era importante, bueno, pues tener un mercado. Ya tenía otros mercados en América. Luego, cuando estalla el huertismo, Alemania apoya a Huerta, ¿sí?, para establecer un vínculo Alemania y el nuevo gobierno de México que tiene malas relaciones con Estados Unidos y con Inglaterra. Para Alemania era muy importante tener un aliado en el gobierno de México que fuera, digamos, que tuviera malas relaciones con Estados Unidos e Inglaterra. No solamente eso, meses después de que fue derrotado Huerta, de eso sí hay documentos, Alemania, bueno, por cierto, si estás interesado en este tema, yo creo que Friedrich Kass en La Guerra Secreta es el que más lo rastrea, ¿no? Alemania incluso financió el regreso de Victoriano Huerta a América, vamos a decirlo, primero a Nueva York, luego a la frontera con México y luego que entrara a México, porque Alemania lo que quería era que hubiera una rebelión encabezada por Huerta en contra de Carranza, sí, pero también molestando a Estados Unidos, porque la relación Huerta-Estados Unidos era muy mala. No funcionó porque Huerta se murió de cirrosis, ¿sí? Entonces, el siguiente intento es el ataque a Columbus. Ahora, son dos posibilidades. Uno, que realmente haya habido algún agente alemán ahí fronterizo cercano a Pancho Villa, lo sabía, ¿sí? Había población de origen alemán en el sur de Estados Unidos. O también la otra posibilidad es que Alemania simplemente se haya aprovechado y decir, magnífico que estalle un conflicto fronterizo entre México y Estados Unidos, porque eso va a impedir que los soldados norteamericanos se vayan al frente europeo. Pero no es lo mismo tú propiciarlo a tú aprovecharte de la circunstancia.
Yo creo que fue más lo segundo, que Alemania dijo, perfecto, o sea, que se bronqueen Villa y Estados Unidos, o Villa Carranza y Estados Unidos en el norte de México, para que no mande hombres. No funcionó, finalmente Estados Unidos decidió abandona Chihuahua, deja la punitiva, la retira enero, primeros días de febrero de 1917, o sea, estuvo prácticamente 11 meses en México. ¿Para qué? Para poderse ir al frente europeo. Ya, no, fracasamos en la punitiva, fracasamos en Chihuahua, no encontramos a Pancho Villa, pero tenemos que regresar nuestros soldados a Estados Unidos porque los vamos a enviar a Europa en unas semanas. Y entonces, al ver que no funcionó, digamos, el factor Villa, Zimmermann a final, es muy temprano todavía, a finales de febrero, cosa por el estilo de 17, le propone al gobierno, ya no busca un rebelde, ahora busca un gobernante, busca al presidente del país para ofrecerle la alianza. Alemania le mandaría armas y municiones, armamento, a México para que pudiera recuperar los territorios perdidos en mediados del siglo XIX. Carranza no era ningún imbécil, y Carranza dijo, a ver, ¿cuándo me va a mandar Alemania armas si está enfrascado en la Primera Guerra Mundial en Europa? O sea, ¿qué me va a mandar? Entonces, Carranza simplemente no atendió la propuesta de Zimmermann y Alemania al año siguiente fue derrotado en la Primera Guerra Mundial. Eso es más o menos como yo veo el conflicto. Pero esto sí nos permite decir una cosa. Villa no fue un revolucionario que se quedó en Chihuahua. O sea, Villa impactó a nivel nacional, ahí está lo de la convención, y la convención quiérase que no impacte en la Constitución de 17, ¿sí? Y Villa está de una u otra manera involucrado con la participación de Estados Unidos como país beligerante en la Primera Guerra Mundial. Y la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fue la que determinó la derrota de Alemania. O sea, Inglaterra y Francia no iban a vencer a Alemania o no lo hubieran vencido en esos términos. Al participar Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la derrota de Alemania, nos dan los tratados de Versalles, la reconstrucción de Europa. Pues ahí está Villa. O sea, personajazo. Interesantísimo, al margen de que haya hecho todas las cosas que hizo. Porque esto es muy importante. Uno puede decir, Villa fusiló, Villa violó. Sí, porque tenía una característica su ejército, distinto del de Madero, del de Carranza, horizontalidad. La horizontalidad, o sea, la diferencia de orígenes socioeconómicos entre los jefes y la soldadesca del ejército villista era prácticamente nula, o sea, había homogeneidad social y eso le permitió participar en muchos actos de sus soldados que Carranza y Madero nunca se hubieran permitido. Entonces, y también los años que les decía, los años de pobreza, la pobreza trae la indisciplina. Esos fueron los años duros de Villa en términos de indisciplina, no los anteriores, o al menos no los años de 13, 14 y parte de 15. No sé si con esto habrá otra. También agradecemos aquí la presencia del Círculo de Lectura de Book Club y le abrimos el micrófono para alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Sobre su investigación y el estudio acerca de Villa, ¿podría compartirnos algún aspecto poco explorado o alguna faceta menos conocida, quizá algún dato poco discutido de la personalidad o bien de la vida en general de Villa que considere relevante o de suma importancia para comprender su legado? A ver, yo creo que ahora están apareciendo compilaciones donde se documentan algunos de sus excesos, robos, asesinos, latrocinios y demás. Hay que sistematizarlos. Pero la verdad es que yo creo que ya podemos decir que todo, salvo el periodo prerevolucionario, la etapa bandidil, que no podemos conocerla porque no hay documentación contundente, era uno de muchos bandidos, por lo tanto generó poca documentación.
a veces la policía ni lo identifica bien. Entonces, salvo esos primeros años, lo demás de Villa lo tenemos más o menos documentado y conocido, y yo creo que yo ya no me detendría más en eso. Ahora, irnos a fondo al periodo bandivil, pues es el periodo menos interesante, o sea, es un periodo local, regional, que lo hagan los historiadores de Durango o de Chihuahua. A mí ya no me interesa tanto esa etapa. No sé si con esto contesté. Por aquí había una pregunta. Sí. ¿Le ponemos micrófono o no? Sí, así está bien, así está bien. ¿Qué tan cierto es que en realidad la invasión que hizo Villa Columbus fue porque supuestamente los americanos le vendieron municiones que estaban mal y una serie de cosas? Esa es una pregunta. Sí. Y la otra es, ¿qué tanto sienten que influyó Villa en la salida de Porfirio Díaz? O sea, en esa salida que tuvo. Sí, bueno, primero vámonos en orden. La salida de Díaz. Díaz estaba en la capital del país, estaba consciente de que la revolución iba en ascenso, aunque estaba concentrada en Chihuahua, en la Sierra de Guerrero, en fin. Aumentaban los estados con actos militares, pero se tomó Ciudad Juárez. Y esto fue un cambio brutal. Durante las semanas de la toma de Ciudad Juárez, porque se declaraban armisticios y demás, esto es finales de abril y la mitad de mayo, al parar sus actividades por los armisticios del ejército de Porfirio Díaz, hubo muchísimas tomas en cascada de otras poblaciones. Yo me imagino, a ver, tú te enteras, tú eres un general porfirista que estás en Pachuca, por decir algo, y te enteras que Porfirio Díaz está negociando su retiro, ¿sí?, su renuncia, y que se están estableciendo armisticios en Ciudad Juárez, ¿no?, por días o por semanas. ¿Tú vas a disparar hasta el último cartucho en Pachuca? No, pues te cruzas de brazos, para que no te suceda lo que al autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, que murió el último día de la Segunda Guerra Mundial. Digo, si se hubiera enterado que estaba ya pacificándose el conflicto, igual y ese día no sale en incursión y no muere. Entonces, sí fue importante, pero fueron muchas negociaciones más. Una de ellas, para Porfirio Díaz, fue clave que Estados Unidos no cerrara la aduana cuando cayó Ciudad Juárez. Era un mensaje de que tenían buena relación, confianza en el ejército maderista. Si hubieran cerrado la aduana, entonces hubiera sido otra cosa, ¿sí? Incidió, pero no era el militar más importante. Los más importantes maderistas en Chihuahua, hasta mediados de 1911, eran en este orden: Abraham González y Pascual Orozco. Luego ya venía Pachuca. Para que veas la importancia, la diferencia de importancia. Al término de la revolución hubo un pago a los diferentes revolucionarios, ¿sí?, una gratificación. A Pancho Villa se le dieron 5,000 pesos, a Pascual Orozco 50. O sea, sí había una diferencia sustantiva entre lo que era Pascual Orozco hasta mediados de 1911. Ahora, lo de Columbus. Siempre hay que buscar la multicausalidad. No se puede explicar un hecho histórico por una sola causa. Entonces, ¿qué es lo que hay en el ataque de Villa a Columbus? Primero que todo, está muy enojado con Estados Unidos, porque Estados Unidos, uno, reconoció diplomáticamente en octubre de 15, o sea, 3, 4 meses antes, al gobierno de Carranza. Segundo, porque Villa está convencido de que Estados Unidos es responsable directo de que haya sido rechazado cuando intentó tomar Naco y Agua Prieta, porque supuestamente desde el lado norteamericano, desde Douglas, les echaron luminarias y entonces los pudieron venadear. Cosas, de verdad, este era el lenguaje de Pancho Villa. Sí trae ese odio con Estados Unidos, pero también trae rencores particulares con algunos norteamericanos que vivían en las poblaciones fronterizas.
siempre ha llamado la atención. Al principio pensó en atacar unas poblaciones norteamericanas que estaban del otro lado de Ojinaga y cambió el plan y dijo, no, Columbus, que está, hasta donde mi información llega, del otro lado de Palomas. Store, una ferretería donde, como dice el gobierno de López Obrador, venden cuernos de chivo y todo. Bueno, pues en esa ferretería vendían armas y municiones. El problema con las armas y municiones a partir de agosto de 14, pero sobre todo a partir de octubre, cuando el gobierno de Estados Unidos reconoce a Carranza, muchos comerciantes norteamericanos se aprovecharon. Entonces Villa mandó pagar unas armas y municiones, y los hermanos Ravel, eran unos hermanos, dijeron, tú eres un rebelde de un gobierno con el que mi país tiene relaciones diplomáticas establecidas. Entonces, también se quejó de que no le querían pagar unos cheques del Columbus Bank, es una segunda razón. Entonces, entre eso, el odio por lo de Carranza, el odio por lo de Sonora, la posibilidad de algún agente alemán, todo está todo hay que tomarlo en cuenta, no podemos llegar a una conclusión. El historiador tiene que presentarte todas las posibilidades, decir, por cierto, le fue muy mal, el ataque a Columbus es un ataque fallido. Estuvieron un par de horas, hubo como 100 villistas muertos, el número de norteamericanos no llegó a 20, había un campo militar, el Camp Furlong, que estaba mejor armado de lo que los informantes de Villa le habían dicho. Buena parte de la población de Columbus era de origen mexicano, que por cierto los que sobrevivieron tuvieron que salir huyendo porque los pobladores de origen americano los quisieron linchar al día siguiente. Los acusaban incluso de haberles dado información a los villistas. En fin, es una toma pues, que le costó a México una invasión. Duró 2 horas y en cambio la punitiva duró 11 meses. Pero bueno, parte de la leyenda de Villa es el ataque a Columbus. A mí me gusta más, fíjate lo que son las cosas, Eduardo. El gran héroe popular es Villa porque atacó Columbus. Y nadie dice de Carranza que logró la negociación diplomática para que se retirara la punitiva. O sea, parece ser que nos gustan más los que generan problemas que los que los resuelven. Yo no entiendo a mis paisanos. Fíjate. Pero bueno, ese es parte del mito de Villa. Por cierto, él aparentemente ni siquiera entró a Columbus, él parece que se queda a un centenar de metros, pero en fin, esas son cosas que… Sí. Aquí creo que allá al fondo. Gracias. Buenas tardes. Hola. Sí me quedó claro que usted aclaró al principio de su plática que pues su enfoque es historiador sin hacer juicios. Pero más que juicio yo le pediría, dado que es estudioso de la historia, seguramente de la historia actual también, ¿cómo si encuentra paralelismos, si encuentra todavía deseos, anhelos del pueblo mexicano de la época de la Revolución presentes o de qué manera han transformado y todavía los tenemos presentes en este momento? Vaya, ¿realmente se ha dado solución a esa problemática social que había en épocas de la Revolución? No, ninguna revolución es una obra de ingeniería social perfecta, ninguna. De hecho, puede ser que produzcan más problemas de los que resuelven. Yo más bien pensaría en soluciones técnicas. Pero vea, por ejemplo, la revolución cubana, la revolución nicaragüense, para hablar de las cercanas, pues no han resuelto los problemas que se propusieron resolver. No, las revoluciones no son el antídoto a los problemas sociales. Ahora, tenemos 3 o 4
digamos, problemas que hay que resolver. Una democracia plena, rotunda, consolidada, ¿no? Y para eso necesitamos que la población y que la clase política sea demócrata, porque no me queda muy claro. Segundo, Estado de Derecho. Tercero, crecimiento económico, educación, salud. Esos son los problemas fundamentales. Esos hay que resolverlos. Pero no mediante otra revolución, de verdad. No, tenemos que resolverlo pacíficamente. No, ya este país ya ha dado mucha sangre. Y bueno, la seguimos dando, no, qué horror, ni pensarlo. Doctor, un gusto estar aquí presente en su ponencia. Como historiador egresado de una licenciatura en Historia, lo leemos. Es un placer siempre y cuando lo tenemos en persona, pues mucho más, ¿verdad? Ahora, una de las primeras cosas que nos enseñan como historiadores es que la historia se usa para legitimizar un discurso político y sobre todo es la historia de bronce que el maestro González y González tanto criticaba. La figura de Villa ha sido exponenciada por esta historia de bronce, lo hemos visto el año de Villa sobre todo. Entonces, ¿por qué se le da ese uso? No sé, para la gente que no… La historia de bronce es estas efemérides que decía el doctor al principio que festejamos, estos personajes de gran estatura, decía el doctor González y González. Se le está dando una exponenciación en demasía a la figura de Villa, a la leyenda buena de Villa por el actual régimen. ¿Están aprovechándose de esa historia de bronce? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Sí, a ver, que no nos asuste, o sea, la historia y la política están vinculadas desde siempre, ¿sí? Y la historia es un conocimiento que tiene muchas potencialidades, ¿no? Una de ellas es el conocimiento histórico, otro es obtener de la historia enseñanzas para la vida del presente y del futuro, digamos la propuesta de Cicerón. Ahora tú dices, la historia se usa para legitimar al poder. Yo te podría decir, sí, esa es una posibilidad, pero también se usa para legitimar movimientos opositores. Por ejemplo, el EZ del subcomandante Marcos, utilizando la historia para justificar su movimiento. Entonces, la historia la pueden utilizar tanto los gobiernos como los opositores, grupos rebeldes. También sirve para darle identidad a regiones, ¿no? Bueno, pues en el caso de Villa, vamos a decirlo así, Durango está muy orgulloso de haber tenido un revolucionario como Pancho Villa, le da identidad a los revolucionarios, y en Morelos lo mismo Zapata y demás. Entonces, a mí no me da miedo ese uso de la historia. Y en el caso actual, evidentemente el presidente López Obrador está utilizando la figura de Villa, uno asesorado por historiadores que son muy villistas, por cierto, amigos míos, uno de ellos alumno, pues sí, fue mi alumno Pedro Salmerón, y lo quise mucho. Pero lo que el presidente quiere es dar una visión revolucionaria, popular de la Revolución Mexicana. El presidente nunca lo vas a oír mencionar a Carranza. No tiene ningún respeto por la Constitución de 17. Pues ya quiere que sus diputados obradoricen la Constitución. Entonces, al presidente sí le gustan este tipo de personajes y por eso quiso reconocer a Villa. A mí me parece que un jefe de Estado no debe reconocer rebeldes, menos uno que luchó contra la Constitución de 17, porque Villa luchó contra la Constitución de 17 a todo lo largo de los 3 años de 17 a 20, ¿no? En fin, no sé por qué el presidente no eligió a Madero para este año, si se dice maderista. En fin, ¿sí? Sí, sí, sí. Una cosa que ahorita que mencionabas sobre las revoluciones, creo que muchos nos enseñan la escuela básica o la historia básica que nos enseñan en la escuela, en la formación cívica, que las revoluciones emanan del pueblo. Y creo que cuando hacemos ya un estudio más comprensivo de la historia y de las revoluciones, vemos que son las clases, sobre todo las clases medias, las que las proponen, y los que ponen los muertos son las clases bajas.
Totalmente de acuerdo. O sea, las revoluciones, por ejemplo, los obreros te pueden hacer huelgas, los sectores agrarios te pueden hacer una rebelión campesina, admirable, justificadísima, pero con pocas probabilidades de éxito, ¿sí? Los ejércitos te pueden dar cuartelazos, las clases medias a solas te pueden hacer movimientos democráticos, electorales, reivindicadores, ¿sí? Las revoluciones exigen pluriclasismo. Si no hay alianza de obreros, campesinos, clases medias, algunos sectores del ejército, bueno, Felipe Ángeles, por mencionar uno, y algunos sectores incluso de una clase alta en conflicto con el aparato gubernamental, no vas a tener una revolución. La revolución es, por definición, multiclasista o no es revolución, ¿sí? Y respecto a los muertos, pues sí, las revoluciones lo que pasa es que se tragan a todos. También hubo muertos de los sectores altos, de las clases medias. O sea, sí, murió Villa, pero también murió Carranza, también murió Madero. Por eso digo yo, no más revoluciones. Pero sí tiene que ser multiclasista, en eso tienes toda la razón. Si no, puede haber una rebelión campesina, por lo general destinados al fracaso si no tienen una alianza con las clases medias y con los sectores obreros. Por eso son fascinantes las revoluciones, por el multiclasismo. ¿Cómo te puedes imaginar a un Carranza convocando en Plan de Guadalupe a los campesinos? O como Madero, un hombre pues, que era miembro de una de las familias más ricas del noreste de México, llamando a las armas a los sectores populares. Por eso hay tan pocas revoluciones en la historia del mundo, ¿eh? Son fenómenos. Es que de verdad, ¿cuántas revoluciones ha habido en la historia del mundo? Muy pocas. Palabra a nuestro decano de la zona occidental. O sea, ya está acabando la sesión. Para el cierre de nuestra cátedra, Alfonso Reyes. Distinguido Diego, muchas gracias por tu visita, por esta charla tan importante y tan reveladora. Y también, bueno, muchas gracias a la audiencia. Estamos muy complacidos del gran interés que ha despertado tu conversación en estos tiempos de redes sociales, de internet, de medios de comunicación, de plataformas digitales. El que tengamos una audiencia tan nutrida es un verdadero éxito. En esta primera fila es familia, y así. Bueno. Estos. Pero es igualmente relevante. La verdad es que siempre sirve que lleguen, exactamente. Y yo le dije a Lalo, si no hay muchas preguntas, tú haz una más. Muchas gracias por esta conversación desmitificadora. Cuando desarrollamos esta invitación en la Escuela de Humanidades y Educación, en la Cátedra Alfonso Reyes, y que lo platicamos, fue muy revelador, fue muy interesante el título, Más historia y menos leyenda, particularmente en un territorio con esta dicotomía de héroe y villano. Yo soy de la ciudad de Durango y ahí tenemos una visión completamente distinta al resto del país sobre el personaje, porque efectivamente es quien genera identidad en muchos aspectos. Pero cuando uno sale de Durango y entonces empieza a ver o a conocer estos cuestionamientos sobre la historia de Villa, pues resulta todavía más revelador. En estos momentos tu conversación fue sumamente interesante porque nos hablas pues, de todo el trayecto histórico que tiene Francisco Villa desde prácticamente el inicio de su aparición como personaje. Te damos las gracias por esta conversación sumamente interesante y bueno, pues las puertas están abiertas, esperemos, vamos a esperar con muchas expectativas cuál es el siguiente año, qué personaje histórico elige el Estado mexicano para seguramente conversar sobre él. Mientras y bueno, no es el Chapo Guzmán, digo. A ver si no es el Chapo Guzmán.
O Malverde, quizá, por ahí, vamos a ver. Bueno, pues a nombre de la Escuela de Humanidades y Educación y de la Cátedra Alfonso Reyes, te damos este reconocimiento y este pequeño detalle muy a raíz, muy en sintonía del 80 aniversario del TEC de Monterrey, que se cumple justamente este año. Y bueno, pues queremos de hecho que te pruebes este reconocimiento, este regalo que te estamos dando. Primero el reconocimiento, muchas felicidades. Y ojalá que también te guste, pero que se lo ponga en estos momentos de mucho calor, pero bien bonita la chamarra. Borrego de corazón también, ya adoptado. Muchas gracias nuevamente. Bueno, pues otra charla podría ser sobre Gómez Morín algún día. Excelente. Sobre Gómez Morín, parece muy interesante. Hace como 10 años aquí en Chihuahua. ¿te Sí, acuerdas? pero yo... 25. Sí, fue hace más. Yo estudiaba a Gómez Morín, su archivo y todo, pero cuando ganó el PAN me despedí y les dije, porque van a pensar que soy un historiador de partido. Y yo, pues no, pero Gómez Morín, ese es un gigante. Un gigante. Incluso fui a Batopilas algún día. Sí. No, yo creo que me quedó chica, ¿eh? Bueno, ahorita la cambiamos, si no. Muchas gracias.